Que el Señor les bendiga. Continuamos con la tercera parte de esta guía de estudio. La reforma monástica. ¿Qué ofreció la Iglesia cuando abundó el pecado y qué se originó con esto? Medios de gracia para su expiación. Así se desarrolló el sistema penitencial que a la postre dio origen a la Reforma protestante. ¿Cuáles eran dos de los males y enemigos que querían erradicar con la reforma del monaquismo cluniacenses? La simonía, la compra y venta de cargos eclesiásticos. El nombramiento e investidura de obispos y abades por el emperador era parecido a la simonía. Estaba en su apogeo. La reforma papal. ¿Cuál era el más alto ideal y sueño de Hildebrando, el Papa Gregorio VII? Era una iglesia universal unida bajo la autoridad suprema del Papa. Y para eso era necesario reformar la iglesia donde el Papa tenía autoridad y extender esa autoridad a la iglesia oriental. ¿Qué dice el documento del año 1075 con lo que Hildebrando promovió la autoridad papal? Dice que la iglesia de Roma fue fundada por el Señor y que su obispo era el único que era universal, y que el Papa tenía la autoridad para juzgar y deponer a obispos, y que el imperio le pertenece y que él puede poner emperadores y quitarlos, que la iglesia de Roma nunca ha errado ni puede errar, que puede anular los votos de fidelidad de los vasallos a sus señores, y que el Papa es santo solo por ocupar la cátedra de Pedro. El conflicto entre el pontificado y el imperio. Aquellos papas reformadores tomaron en serio el ideal monástico del celibato. ¿Pero qué fue lo que no imitaron de los monjes y por qué? El de la pobreza, porque la iglesia se había hecho rica y poderosa, y por eso no querían que el imperio se apoderara de ello, porque era de Cristo y de los pobres. Las cruzadas. ¿Cuáles fueron los propósitos de las cruzadas, el más alto ideal que cautivó el espíritu de la época? Derrotar a los musulmanes que amenazaban a Constantinopla, salvar al imperio de Oriente, unir de nuevo la cristiandad, reconquistar la Tierra Santa y con todo ello ganarse el cielo. Los demás se alcanzaron en cierta medida. El último le toca al juez eterno. En resumen, ¿por qué las peregrinaciones a Tierra Santa se había hecho tan populares? En fechas anteriores se estableció la costumbre de visitar las tumbas de los mártires en el aniversario de su muerte. Ahora, con un imperio cristiano, era más fácil hacer viajes a Jerusalén o a Roma, donde estaban los restos mortales de Pedro y Pablo. Elena creyó descubrir el resto de la Vera Cruz. También se pensó en una forma de penitencia para ciertos pecados, y como la última peregrinación, morir en ella sería lo ideal. Menciona 3 de las otras consecuencias de las cruzadas. La enemistad entre el cristianismo latino y el oriental. Perjudicaron a los cristianos que vivían en tierra de musulmanes, pues los persiguieron y mataron. Contribuyeron al crecimiento del poder del Papa. El culto a las reliquias se acrecentó. De allá venían pedazos de la cruz, huesos de patriarcas, dientes de Juan el Bautista, leche de la Virgen. La reconquista española. ¿Cuál es el hecho de gran importancia para la historia de España y por qué? El descubrimiento del sepulcro de Santiago. Con eso las peregrinaciones a Santiago de Compostela tomaron auge. Solo Roma y Jerusalén competían con Santiago de Compostela y unió a España con el resto de Europa. Trajo a la península la arquitectura, las letras, la teología, las órdenes monásticas. ¿Cuál es una de las leyendas y fábulas con respecto a Santiago y qué nombre se deriva de ahí? La reconquista de España pudo llevarse a cabo gracias a la intervención de Santiago. En la supuesta batalla de Clavijo, el apóstol descendió del cielo en brioso corcel y dirigió a los cristianos a una gran victoria sobre los moros. De ahí el nombre de Santiago de Matamoros. Las órdenes mendicantes. ¿De dónde vienen los valdenses y a qué se dedicaban? De Pedro Baldo, quien conmovido por la leyenda de San Alejo,
Se dedicó a la predicación a la pobreza después de haber sido un exitoso mercader. Les prohibieron predicar, pero ellos lo siguieron haciendo. Fueron de los primeros protestantes. ¿Cuál es el nombre por el que se hizo famoso Juan Giovanni? Y menciona 3 cosas que se dicen de él. San Francisco de Asís, el pequeño francés. Tenía 20 años cuando se produjo un cambio en su vida. Se retiraba a una cueva donde pasaba largas horas de meditación. Así decidió seguir el camino de Pedro Baldo. Sus padres lo encerraron en un sótano. Renunció a su herencia. Se dice que le gustaba hablar con los animales. Mateo 17 al 10 reconstruyó la vieja iglesia de la Porciúncula. ¿Qué llegaron a hacer los frailes franciscanos y con qué otro nombre se les llamó a su orden? Un poderoso instrumento de la iglesia. No se apartaban a monasterios, sino iban a las ciudades, a los pobres y enfermos y despreciados. Se les llamó los hermanos menores. Fundó uno de sus mujeres, las Clarisas. ¿Por qué a los franciscanos y dominicos se les conoce como órdenes mendicantes? Porque adoptaron el principio de la pobreza total, para sostenerse solo mediante limosnas. La actividad teológica. ¿Cuál fue la mayor obra de Pedro Lombardo? ¿Y cuál fue una característica que llevó al éxito a esa obra? Las sentencias, un excelente resumen de la teología cristiana. Tenía orden sistemático, que fue la línea que siguieron todos los teólogos. Todos compusieron comentarios sobre las sentencias usadas en universidades. Testimonios de piedra. El propósito cultico tenía que ver con el lugar, el templo. ¿Qué era en sí la iglesia o templo? En la iglesia se llevaba a cabo el acto de la consagración del pan y el vino, que se convertían en el cuerpo y sangre de Cristo. Transubstanciación. La iglesia donde se celebraba un acto tan portentoso debía ser digna de él. La iglesia era el lugar donde sucedía el gran milagro, donde se guardaba el cuerpo de Cristo, la hostia. La cumbre del papado. ¿Qué es lo que el Papa Inocencio III llegó a decir sobre dónde se encuentra el Papa? El Papa se encuentra entre Dios y el ser humano, por debajo del primero y encima del segundo. Es menos que Dios y más que el hombre. A todos juzga y a él nadie juzga. Las nuevas condiciones. En resumen, menciona algunas características de la peste bubónica. Se propaga por pulgas que pican las ratas y éstas las transmiten a los humanos. Barcos que venían de África traían esas ratas. En 3 años murió la tercera parte de la población de Europa. Volvió cada 10 o 12 años. Atacó a los más jóvenes. Menciona 4 características de las consecuencias que trajo la peste bubónica sobre el orden religioso. Aumentó la superstición, las peregrinaciones, el culto a las reliquias, una gran preocupación por la muerte. Explique cómo fue que la peste contribuyó a aumentar la enemistad entre cristianos y judíos. Se creía que las brujas eran causantes y se persiguió a los gatos. Se creía eran amigos de las brujas, por eso creció la población de ratas. Como a los judíos no les pasaba, se les acusó de envenenar las aguas. Hubo matanzas. ¿Cuáles fueron los primeros países en quedar unidos bajo monarquías y con un espíritu nacionalista? Francia e Inglaterra, después Portugal. Alemania e Italia lo lograron mucho tiempo después. En resumen, cuenta cómo surge en la historia Juana de Arco. Cuando Carlos IV el Delfín estaba más desesperado, se entera de una doncella de la aldea de Domremy que había tenido visiones de Santa Catalina y Margarita, y que el arcángel Miguel le había ordenado que dirigiera las tropas del Delfín. Un día descubrió al rey
cuando ésta se disfrazó de soldado y así confió en ella. La llamaron la doncella. ¿Por qué se le acusó de hereje a Juana de Arco y cuál fue su final? Por decir recibir mandamientos del cielo, sin intervención de la Iglesia, por decir que sus santos le hablaban en francés, por vestirse de hombre. Se le acusó de hereje en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Fue quemada en 1920. El Papa Benedicto XV le declaró santa. Siglos antes fue heroína nacional. El papado bajo la sombra de Francia. Una consecuencia del papado en Aviñón, la cautividad babilónica, fue el sistema de impuestos eclesiásticos, la anata, el nepotismo, el absentismo y el pluralismo. Describe cada uno de ellos. Anatas, impuesto que durante un año un prelado en un nuevo puesto le tenía que pagar al Papa. Nepotismo, nombrar personas para cargos eclesiásticos no por su habilidad o dones, sino por parentesco familiar con quien hace el nombramiento. El absentismo, ocupar un cargo y vivir en otro lugar sin desarrollar el trabajo por el cual se cobra. Pluralismo, tener varios cargos eclesiásticos sin cumplir las obligaciones de ninguno. El gran cisma de Occidente, la Reforma Conciliar. ¿Cuál era la conclusión a la que llega la teoría conciliar de Occam y sus seguidores? Que la Iglesia no era una realidad celestial o ideal, representada en la tierra por el Papa y la jerarquía derivada de él, sino los fieles son los que constituyen la Iglesia. La autoridad no radica en el Papa, sino en los fieles. Así que el Concilio Universal, formado por fieles, tiene mayor autoridad que el Papa. Eso no quiere decir que el concilio sea infalible, pero sí tiene la autoridad de reformar la Iglesia aún en contra del Papa. Juan Wycliffe. ¿Qué enseñaba Wycliffe en su teología del señorío y contra quién era un ataque? No hay otro señorío sino el de Dios. Si cualquier criatura tendrá dominio sobre esto, solo porque Dios se lo ha dado. El señorío legítimo es que imita a Jesús, quien vino a servir y no a ser servido. Con el correr de los años, ¿qué es lo que fue acentuando Wycliffe y a qué conclusión llegó sobre la Iglesia? La autoridad de las Escrituras por encima del Papa y la tradición eclesiástica. La Iglesia es el conjunto de predestinados. La verdadera es invisible. En la visible hay reprobos. Junto a los predestinados, el Papa es de los reprobos. ¿Cuáles eran esas doctrinas claras, tajantes y revolucionarias en el movimiento de los lollardos? Los murmuradores. La vía debía traducirse a la lengua del pueblo. La confusión del ministro debía ser predicar. El celibato del sacerdote. La función del ministro debía ser predicar. El celibato de sacerdote y monjas era abominación. Producía inmoralidad, aberración sexual, abortos e infanticidios. El culto a las imágenes, las peregrinaciones, las oraciones a los muertos y la transubstanciación es pura magia y superstición. Juan Hus. ¿Cuál fue uno de los puntos más revolucionarios de la doctrina de Hus? Un papa indigno que se oponga al bienestar de la Iglesia no debe ser obedecido. La Biblia es la máxima autoridad y el papa que no se ajuste a ella no se le debe obedecer. Narra cómo fue el final de Juan Hus el 6 de julio. En la catedral de Constanza se le vistió de sacerdote, se le dio el cáliz y se le arrebató, en señal de arrebatarle las órdenes sacerdotales. Le hicieron una cruz en la cabeza, le pusieron una corona de papel decorada de diablillos, lo enviaron a la hoguera donde ardían sus libros.
Murió cantando salmos y pidiendo misericordia para sus enemigos. Los movimientos populares. ¿Qué era lo más probable por lo que las mujeres sentían fuerte atracción por la vida monástica y por qué se les dio el nombre de beguinas? Era el único medio en que ellas, aun las más ricas, podían escapar de una vida dominada y dirigida por los deseos y decisiones del hombre, llámese padre, esposo, hermano e hijos. Era un término despectivo como herejes o albinguenses. La alternativa mística. ¿Cuáles son los dos tipos distintos de misticismos que conviene distinguir? Uno es cristocéntrico. Pretende llegar a Dios mediante Jesucristo. Se dirige a los sufrimientos de Cristo y su resurrección. La otra viene del platonismo. Es ascender mediante la contemplación interna hasta llegar a la unión con el uno inefable. Este último se introdujo en la tradición cristiana y desplazó al otro misticismo. La teología académica. ¿Cuál era el tenor de la teología de la época cuyo propósito era exaltar a Dios? El Creador se halla a una distancia infinita. La mente humana no puede penetrar los misterios de Dios. Pensar que Dios es razonable equivale a limitar a Dios, colocando la razón por encima de Él. Lo coloca todo en manos de Dios, a creer todo lo que el Señor hubiera revelado, y lo cree no porque fuera razonable, sino porque fue revelado. El Renacimiento y el humanismo. ¿A qué se refiere el escritor cuando habla del Renacimiento? La época que vivían era de decadencia. Ellos se dedicaron a fomentar en renacer de esa antigüedad, volver a sus fuentes, imitar sus lenguajes y estilo. El otro es movimiento intelectual y artístico que surgió en Italia en el siglo XIV y XV. En el contexto del libro, al hablar del humanismo, ¿a qué se refiere? No se refiere al valor de la criatura humana, sino a un movimiento literario que se caracterizó por el estudio cuidadoso de las letras clásicas y por su imitación. El otro era colocar a la criatura y valor humano como el centro del universo. ¿Cuáles son algunas de las terribles características de los papas del Renacimiento y cuál es el caso que más te impacta? Eran amantes de las bellas artes. Sus planes fueron llevar a Roma a los mejores artistas, dotarlos de palacios, iglesias y monumentos dignos de la capital de la cristiandad. Enriquecieron la biblioteca del Vaticano. El más corrupto, Sixto IV, compró el papado. El nepotismo y corrupción llegaron a niveles nunca antes vistos. Enriqueció a su familia, a sus 5 sobrinos, la Capilla Sixtina. Se debe a su nombre. Jerónimo. En resumen, ¿por qué se le condenó como hereje a Jerónimo Savonarola y cómo fue su muerte? Fue casi dueño de la ciudad de Florencia. Hizo varias profecías que se cumplieron, porque se opuso al lujo y la ostentación en sus prédicas. Cuando el Papa le prohibió que predicara, él lo siguió haciendo. Se le acusó de herejías falsas. Amén. Con eso terminamos esta guía de estudio del cuestionario. Espero sea de utilidad para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.